Empezamos precisamente en Venezuela, donde la crisis es generalizada por la escasez de productos básicos, medicinas, ataques contra la libertad de prensa y una represión cada vez más apabullante se toma en las calles de esa nación, que reclama un gobierno que trabaje para aclarar el oscuro panorama político y económico por el que atraviesan. Sin embargo, el régimen arrecia entre denuncias por narcotráfico y grandes redes de corrupción que estarían saqueando al país. En medio de la sangre y el dolor de quienes encuentran en las manifestaciones sociales, en las manifestaciones de calle, su única voz para que el mundo escuche el clamor del pueblo. Para ayudarnos a entender mejor esta situación, este panorama en el que está este país, en el que se encuentra Venezuela en este momento, en la tarde fin de semana de NTN 24 quiero saludar a Pedro Pedrosa, analista y consultor político, ex integrante además de la Armada venezolana, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes, Pedro, y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de NTN 24 en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Gracias por la invitación. Bienvenido. Pero si se comprobara el testimonio de Leancy Salazar, ese oficial de la Armada venezolana que estuvo vinculado no solo al presidente Chávez, sino al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, se estaría diciendo que en Venezuela está enquistado un narcoestado. Es muy curioso, ¿no? Primero, ¿por qué Leancy Salazar hace la denuncia ante la DEA y no la hace ante los órganos jurisdiccionales venezolanos? Y es por la precaria institucionalidad que existe en Venezuela. Una denuncia como esa ya hubiese generado cualquier escándalo en fiscalía, en tribunales, en un país normal. Sin embargo, esa no es la situación de Venezuela. De modo que este muchacho, a quien conozco, con quien compartí años en la Escuela Naval de Venezuela, ya que yo le llevo apenas a él 3 años de graduación, es un joven que fue tomado por Chávez desde muy joven, recién graduado. Chávez acostumbraba a hacer eso le permitía moldear las ideas y las intenciones de los oficiales con mayor facilidad. Chávez se lo lleva a la casa militar. En la casa militar es profundamente adoctrinado y además Leancy es víctima del carisma que era innato en Chávez, y Leancy podemos decir que es un chavista de corazón, o sea, no estaba ahí por oportunidad. Muerto Chávez, la situación cambia y este joven ya desde hace un par de años venía mostrando decepción, desilusión en torno al proceso revolucionario, y en algún momento habrá sido contactado por entes que se dedican a buscar información y consiguió la manera de expresar lo que está diciendo. De aquí lo más importante es resaltar que en Venezuela no existe institucionalidad que permita llevar a cabo este tipo de investigaciones, y que es por esto que el señor capitán de corbeta, Leancy Salazar, se ve en la obligación de huir del país ante lo que, como tú cuestionas, parece a todas luces ser un narcoestado. Narcoestado en el cual sería, por cierto, interesante preguntarse cuál es el papel que juega Colombia, ya que Colombia en estos momentos, el gobierno colombiano se encuentra adelantando un proceso de paz que ya lleva alrededor de 3 años con la guerrilla terrorista y narcotraficante de las FARC, de donde se presume y se ha tenido información de que proviene al menos el 95% de la droga que traficaba el denominado Cartel de los Soles. Ahora, Pedro, te pregunto qué riesgo representa para Venezuela este grupo de terroristas que quizás del grupo criminal de las FARC no quieran integrarse al proceso de paz en Colombia. El problema es que los delincuentes solo tienen una manera de ser convertidos o de ser reformados, y es a través de la cárcel. Y si el proceso de paz, como a todas luces parece, no contempla eso, y aunque lo contemplase, los terroristas no van a agarrar y van a convertirse al evangelio de un día para otro y van a dejar de delinquir. Eso es una farsa absoluta. De modo que lo que preveo, y lo que estoy casi seguro que ya viene ocurriendo, es que gran parte de los hoy terroristas de la FARC que operan en Colombia terminarán migrando a Venezuela. De paso, porque el régimen venezolano fomenta la anarquía y además de fomentarla, requiere de este tipo de grupos que instauren un sistema de terror en ciertas regiones del país para poder incrementar por vía del terror su poder político, más que nada hacia la zona de la frontera, y
siendo un poco osado, hacia el centro del país, donde, por cierto, en el centro del país, en el estado Guárico, el gobernador es el capitán Rodríguez Chacín, quien ha sido denunciado en varias oportunidades de ser el oficial de enlace o la persona de confianza de Hugo Chávez para los contactos con la guerrilla terrorista de las FARC. De modo que lo que yo prevería en caso de firmar esa paz, sin tratar de hacer predicciones, sino en base a la evidencia empírica existente, es que esta guerrilla de la FARC terminaría de instaurarse en Venezuela, como ya de hecho está. Y otra cosa que sería importante de observar es conectar esta denuncia de Leamsi Salazar con los documentos encontrados en el año 2008 en los computadores de Raúl Reyes. Y entonces tratamos de hacernos la vista gorda y de no enlazar las cosas, pero muchas de las cosas que está diciendo hoy Leamsi Salazar ya de hecho habían aparecido en los documentos que Interpol logró extraer de esos computadores. Ahora, Pedro, existe una caída en la popularidad de Nicolás Maduro, al menos eso dicen muchísimos estudios de opinión en territorio venezolano. También se habla de un ruido en las filas de la Fuerza Armada Nacional y yo te pregunto, ¿existe esa molestia entre los uniformados? Yo me fui de la Armada siendo comandante de un patrullero guardacosta sencillamente porque prohibí utilizar la expresión patria, socialismo o muerte. Los que nos graduamos en la Escuela Naval de Venezuela en el año de 1995 fuimos, y por lo menos 2 o 3 promociones más arriba, estoy hablando de 94, 93, fuimos testigos de un golpe de Estado que, por cierto, fue conmemorado hace un par de días, el 4 de febrero. Nosotros, siendo jóvenes cadetes de la Escuela Naval, presenciamos un delito y como tal nos lo enseñaron, que era un delito dar un golpe de Estado. Que si hay descontento dentro de las fuerzas militares, por supuesto que lo hay, pero no podemos pedirle a hombres normales, formados, criados en Venezuela, ser distinto al resto de los venezolanos. Las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de destrucción y desinstitucionalización, al igual que lo ha sufrido el resto de las instituciones del Estado venezolano. Lo que ha ocurrido es que se han instaurado regímenes de control y de supervisión dentro de un núcleo cerrado como lo es la Fuerza Armada. Es muchísimo más fácil ejercer control y supervisión sobre los oficiales y existe un gran temor ¿a qué? A perder la carrera. Como existe temor en los empleados públicos a perder su empleo, ya que los regímenes tiránicos como el venezolano se fundamentan en generar no hombres libres, sino ciudadanos dependientes del Estado. Lo que tú hablas del descontento general es por eso mismo, porque al ciudadano cuando el ciudadano es dependiente del Estado y tener un Estado que a su vez es dependiente de la renta petrolera, al disminuir los precios del petróleo se acaban los regalos, se acaban las dádivas y la dependencia paradójicamente se incrementa, pero no hay con qué pagarla. ¿Qué puede suceder en Venezuela? Ya la Mesa de la Unidad Democrática, quienes dicen ser oposición, ha pactado ir a unas elecciones parlamentarias que, desde mi punto de vista, no cambiarán en lo absoluto la conformación del poder político en Venezuela. Por eso yo afirmo constantemente que en Venezuela no existe gobierno y oposición. Existe un establishment que se ocupa de mantener, con mucho celo, se ocupa de mantener la situación venezolana como se ha encontrado hasta la fecha. Probablemente vayamos a un proceso electoral, salvo que fuerzas, tanto políticas como dentro de las Fuerzas Armadas, que no soporten más esta situación, sean capaces de coordinar esfuerzos para revertir la situación, la conformación del poder político en Venezuela. No estoy hablando de golpes de Estado, no estoy hablando de azonadas ni de crímenes contra persona alguna, simplemente estoy hablando de el reacomodo de un sistema que de manera sistemática y deliberada ha venido siendo corrompido y prostituido durante los últimos 15 años. Pero toca el tema usted de la oposición y le pregunto, ¿hay o no una oposición complaciente que precisamente mantiene a Maduro en el poder? Y quiero además también su opinión sobre cómo nota a Nicolás Maduro. ¿Está preocupado, nervioso tal vez? Nicolás Maduro no está nervioso ni preocupado. De paso, porque no tiene la capacidad para entender el problema en el cual está metido. Simplemente, a quienes subestiman a Nicolás Maduro por sus características, no deben olvidar que detrás de él hay un aparato de inteligencia
que fue instalado desde Cuba, que es un aparato de inteligencia que tiene 50 años de adquisición de un know-how de cómo se hacen las cosas para mantener un régimen de esta naturaleza. Yo reitero que en Venezuela no existe una oposición política como debería. La oposición se ha limitado a ser una oposición declarativa. Rechazamos la expropiación de la cadena de farmacia, pero ¿qué acciones contundentes se han ejecutado? La oposición de paso no puede darle, la oposición política o el establishment opositor no puede dar respuestas a la situación venezolana, ya que al igual que el gobierno son socialistas y no entienden otra manera de ver el país que no sea desde el fetiche del Estado petrolero. Sus ofertas, al igual que las del gobierno, son demagógicas, populistas, clientelares y utilitarias. De modo que la masa, lejos de ver una opción distinta a la que ofrece el gobierno, lo que ve es exactamente lo mismo, pero con otro color. Esta situación en Venezuela, salvo que como dije en la pregunta anterior, concuerden las fuerzas políticas y algunos sectores de las Fuerzas Armadas que decidan detener la destrucción sistemática y deliberada del país, la situación política de Venezuela va a continuar por la vía que va y la situación económica se va a agudizar a extremos que yo definiría de apocalípticos. Le agradezco a Pedro Pedrosa por estos minutos que ha dedicado a la tarde, fin de semana de NTN 24. Gracias por la invitación, Carlos. Te deseo mucho éxito acá en NTN 24 y como siempre mi respeto a la teleaudiencia de NTN 24 en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Feliz tarde.